Aldaketa egon da entrenatzailearena, baina, azkenean ez dakit aldaketa asko egongoen parte honetarako, zati, azkenean egun gutxi izan ditu lantzeko, baina, zehoz egingo du eta batez ere dinamika hori aldatzeko, ez? Eta, gu gurera jarraitu behar dugu, egia esan aste ona izan da, lan ona egin behar dugu eta, dinamika honetan jarraitzeko, lan asko, egunean esportzuak egin, lana egin ekipoan, eta ikusten da bezala ez, serio egon defentsiboki, talde guztia lana egiten defentsiboki eta hori egiten ari da etxean eta kanpoan 3 puntuak lortzea eta horretan jarraituko dugu. Azkeneko 3 partiduetan 3 puntuak lortu ditu Amorebieta, orain beste 4. partidua, horrek beste 3 puntu utzileskoak izango dira, Bai, egia esan esaten izuman bezala, hartu dugu puntu hori, dinamika hori eta horretan jarraitu behar dugu. Esan dizuan bezala, defentsiboki lan handia egiten ari gea eta ikusten duguna da hori ematen ari digula puntuak eta horretan jarraitu behar dugu. Limitera jun esportzuan, lanean, zehose ateatzeko kanpoan, beharrezkoa dugu eta defentsiboki seriotasun hori, lan hori segitzea eta badakigu horrela jarraitzen baigu, gero aurrean jokalari oso nahi ditugu, edozein momentutan gola sartzeko aukerak izango ditugu eta horretan jarraitu behar dugu. Orain agian baloie gehiago deko Amorebietak, ez da? Saiatzen geha alik eta baloi gehien eukitzen, baina ez eukitzeagatik, egia esan aurrean jende azkarra, jende golarekin daukagu eta hori ere aprobetxatu behar dugu, azkenean eukitzeagatik ez dugu nahi baloia, baizik eta mina egiteko, eta horretan usteet azkeneko partidoetan ere mina asko egiten ari gehala aurkariari eta batez ere aprobetxatzen min hori, ez. Ari, imagino que intenciones, ganas de seguir prolongando esta buena dinámica del equipo en la ronda. Sí, vamos a un campo difícil, contra un equipo muy difícil, en el que, ha cambiado de entrenador, pero que, tiene muy buenos jugadores, una plantilla como todos, ¿no? Para estar arriba se dice, pero como hemos hablado muchas veces, ¿no? El tener una plantilla para estar arriba, pues no quiere decir que estés arriba, ¿no? Y mucho menos en esta categoría, que lo hemos dicho muchas veces. Al final nosotros tenemos que seguir con nuestro trabajo, seguir teniendo esta solidaridad defensiva, este trabajo defensivo que nos está llevando a conseguir puntos en casa y fuera. Y tenemos que seguir así, ¿no? Ir al límite en nuestro trabajo, ir al límite fuera de casa también, en presión, en esfuerzo, en trabajo todo el equipo y creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer y creo que es el que nos lleva a poder conseguir los 3 puntos. Arriba no caben todos, pero la Amorebieta lleva buen camino, ¿no? Para colarse ahí. Sí, ahora mismo estamos en ese proceso de ir escalando partido a partido posiciones y esa es nuestra intención. Está claro que todavía queda mucha liga, pero queremos seguir trabajando así, queremos seguir teniendo esta ilusión y este compromiso con el equipo y con todos, ¿no? Y seguir trabajando así. Al final es trabajo de día a día, trabajamos cada día y sabemos, hemos pillado un poco ya todos lo que queremos y ahora pues es ir poco a poco mejorando e ir dándole continuidad a este trabajo que estamos haciendo. No sé si el cambio de entrenador en el Logroñés modifica en algo vuestra forma de preparar el partido, influye. Hombre, pues teníamos trabajado algo, teníamos pensado algo por todo lo que había jugado el Logroñés con el otro entrenador. Está claro, teníamos un análisis hecho que, pues que cuando nos enteramos que ha cambiado de entrenador, pues nos va un poco al traste todo esto, pero ya escuché un poco la rueda de prensa y creo que tiene razón que en 3 días no puede cambiar mucho un equipo, le meterá sus matices, lo que quiere hacer, pero no creo que haga una revolución en el partido y sabiendo, analizando los jugadores que tienen ellos y cómo son y qué tipo de jugadores son, pues preveemos un partido que más o menos es lo que teníamos analizado. Está claro que algo cambiará porque ha cambiado el entrenador, pero lo que te he dicho, lo importante somos nosotros y meterle ese plus, ese 100% en el trabajo, en el esfuerzo y estar a tope defensivamente y con el trabajo que estamos haciendo últimamente. Más allá de los cambios que puede hacer Nacho, igual es ese
cambio de moral o de intensidad que puedan tener los jugadores, ¿no? Lo que se dice para convencer. Sí, sí, así es, ¿no? Al final, más que lo que has dicho tú, el juego y todo eso es, al final, creo que esta semana, pues todos los jugadores habrán entrenado con una intensidad enorme, pues para demostrar, pues el que estaba jugando para seguir y el que no, para demostrarle al nuevo que quiere jugar, ¿no? Y que tiene esas opciones. Es verdad que cuando haces ese cambio, pues todos están más enchufados y todos quieren demostrar mucho más que pues cuando lleva un entrenador mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, sabemos que aún y todo tienen muy buenos jugadores, que está claro que en cualquier momento nos pueden hacer daño, pero bueno, al final, como te he dicho, queremos hacer nuestro trabajo y hacerlo bien, y de ahí seguro que tenemos nuestras opciones para traer los 3 puntos de casa. En ese buen trabajo que queréis hacer en las rondas, ¿por dónde pueden ir un poco los tiros? ¿Cómo te imaginas el partido? ¿Sobre nosotros o sobre ellos? Un poco general. Hombre, pues nosotros, ya te he dicho, trabajar mucho defensivamente, tener claro lo que queremos, y luego ellos, pues está claro que son jugadores que, bueno, pues de centro del campo para arriba tienen mucha calidad. Está Doncel, está Sute, está Vinicius, pues al final tienen jugadores en los que, bueno, han puesto mucho presupuesto para que vayan, y son jugadores que tienen mucha calidad, ¿no? En cualquier momento hemos visto, analizado goles, pues que en cualquier momento con cualquier cosita te pueden hacer, pero son jugadores que, bueno, pues que vienen a recibir, que les gusta tener balón, y nosotros pues tenemos que hacer un trabajo muy bueno defensivamente, estar concentrados y dejarles las menos opciones de gol que bueno, que últimamente pues estamos llevando a cabo y que estamos mejorando. Eso es así, tienes los 3 porterías a 0 consecutivas, se ha ajustado muchísimo mejor en el trabajo defensivo. Sí, bueno, es verdad que están haciendo un gran trabajo, tanto en defensivamente, bueno, al final los que meten luego los goles son los que se llevan los comentarios en los periódicos y las entrevistas, pero creo que, bueno, pues en el centro del campo, Iriarte, Sibo, Albisua cuando sale, de atrás también, pues cuando juega el que juega, ¿no? Ha jugado Toni, ha jugado Seguín, ha jugado Juan, pues estamos mejor, y la verdad que es un trabajo que están haciendo enorme, y que, bueno, que es un trabajo de todos, y que la verdad que estoy muy contento, y es el camino que tenemos que seguir, porque se ha visto claro que cuando lo decíamos a principio de temporada, que queríamos que ser un equipo que, bueno, que les costase que nos metieran, y que, bueno, en ese sentido pues estamos cogiendo ahora ese camino, y es el que estamos viendo que nos está dando resultados, y estamos haciendo para que conseguir los 3 puntos. ¿Una novedad, Rafa? ¿Y tú cómo va? No, Itu va progresando muy bien, y la verdad que, bueno, pues para la próxima semana pues esperemos que vaya entrando poco a poco, y pues marcando los tiempos como estamos, y bueno, la verdad que, bueno, pues dentro de poco tenemos en una semana 3 partidos, pues a ver si para algún partido de esos 3 pues nos puede ayudar y nos puede aportar.